Y tenemos aquí a nuestros queridos hermanos Jesús Arturo Mendoza Trinidad y Dalia Espinosa Obando. Un matrimonio joven. De jóvenes. De jóvenes, exacto. Que, bueno, Dios hizo un milagro también en ellos. Porque aunque creo que se amaban, no estaban así como muy en armonía, ¿no? Así es. ¿Cómo fue que se conocieron? Porque son muy jóvenes, ¿no? Exacto. ¿Y cuántos años de casados tienen? De casado tenemos 1 año. 1 año de casados. Pero de vivir juntos. De vivir juntos tenemos 6 años. 6 años vivieron juntos, Así es. unión libre, Unión libre. y Sin pecado. solamente 1 año de casados. De casado. Antes de esos 6 años, ¿cómo fue que se conocieron? Bueno, pues nosotros éramos más jóvenes aún, pues nos conocimos en la iglesia Maranata, porque pues Es llegábamos, que ellos llegaron de niños, pero mira que se nos desviaron. Bien feo. le dimos la Estábamos cabida. haciendo un recuento ahora, ¿sí? Exacto, así es. Porque ustedes ya conocían la palabra, Así pero es. aún así no ¿Qué obedecían. edad tenían cuando llegaron Yo a tenía Maranata? aproximadamente 12 años, 13 12 años. años tenías ¿Y tú? tú, Jesús, Igual, 12 años. También tú. y 12 años Dalia. O sea que Pero ahí en la desde iglesia se allí ya se conocieron. conocieron. Sí. Sí. Ah, desde ahí se prendieron. De ahí Sí. Ah, bueno. Aún eran chicos, pero... sí, pero empezamos con una amistad Ah, y ya. Hasta ya cuando tuvimos De 12 15 años. De- ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Está en juventud. ¿Y qué ocurrió? ¿Por qué se salieron? Eh, ¿Qué fue lo que pasó Nos en ese desviamos, tiempo? nos desviamos de las cosas de Dios. Dimos cabida a cosas que no debíamos de dar cabida. ¿Qué fue lo que sucedió para que se hayan apartado del camino del Señor? Porque ya estaban en el camino. Exacto, ¿Qué sucedió contigo, por ejemplo? conmigo, pues yo empecé a alejarme de Dios ya. Sí. Ya no veía yo a Dios como pues mi primer amor. ¿Pero hubo influencia de algo o de alguien en Pues tu escuela, en el trabajo? exacto. No sé. En ese tiempo pues yo estaba estudiando y pues mis compañeros, pues yo le decía a mis compañeros de mi novia, pues, y pues mis compañeros me pervirtieron prácticamente. Ajá. Y O sea, las Las malas malas juntas. compañías. exacto, las malas juntas. Malas juntas. Eso está en la Biblia, que tengamos cuidado con ¿Qué edad esas tenías? malas compañías. estaba en la secundaria aproximadamente 13 años, 13 14 años. O sea, estabas en una etapa muy influenciable Exacto. y fue para mal esa influencia. Sí, Y- las y- amistades pueden ayudar o pueden perjudicar, y en el caso tuyo te perjudicaron. Y cabe mencionar que también yo antes de eso venía de una familia disfuncional. Ajá. Fue lo que me orilló también, pues como yo no veía el cariño pues ni de mamá ni de papá, pues yo pues, con una novia, ¿no? Sí, Y fue lo que me orilló también a buscar una novia. sí. Entonces, pero también doy gracias a Dios por la esposa que me dio y Claro. en ese entonces la novia que tenía. Sí, ya había un plan Exacto. que ustedes no lo conocían, el plan divino de Dios, y por eso el enemigo siempre, cuando Dios quiere bendecir, el diablo aparece para interrumpir esa bendición. Y desde que eran adolescentes prácticamente el enemigo empezó a perturbar tu vida, y yo creo que también la de ella, Sí. porque cuando ustedes decidieron juntarse para vivir en unión libre, la Biblia le llama fornicación. Estaban viviendo en fornicación, de mutuo acuerdo, satisfaciendo solamente el deseo de la carne, pero estaban hiriendo el corazón de Dios. Y es lo que hace el enemigo, Satanás, destruir a personas por medio de la fornicación o de esta unión libre. Bueno, lo que pasa porque que es un pecado que da derechos a Satanás. Sí, le da derecho legal. Totalmente para atacar sus vidas, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, entonces, ¿a qué edad empezaron a vivir juntos? Como a los 16, 17, 16 años. 16, 17 años por ahí, el aproximado más o menos. Y que Decidieron empezamos así. juntarse. Estaban chicos, la verdad. Éramos jóvenes, inmaduros, Chicos. inexpertos, no sabíamos. ¿Y nada. tenías algún trabajo? ¿De Sí, qué en la ese ibas a- entonces, sí, pues por la edad no tenía trabajo fijo, pero trabajaba yo en una gasolinera de calibrador. Ah, bien, tenías Y, ya pues, un tenía ingreso. un ingreso. Pero pues también yo me vi influenciado por mi papá, que me decía de que cuando yo tuviera una esposa, una persona que estuviera a mi lado, con papel o sin papel, yo me tenía que hacer cargo de ella. Sí, la responsabilidad del varón. Exacto. Eso está también en la Biblia. Sí, pero eso
también lo usó el diablo en tu carne para no querer casarte, Así porque es. luego ella se quería casar y tú decías, no, con papel y sin papel. Exacto, así es. Tremendo, ¿no? ¿Cómo usó esas Esas palabras también? que en ese momento pues yo no lo veía como dañino, pues yo no veía que no había ninguna maldad, pero al transcurso del tiempo yo veía que pues ella quería formalizar la relación Claro. y pues ¿Por yo qué? le decía Porque está eso. en la palabra y ella estaba Exacto. buscando a Dios. Sí, ahora Dalia, ¿qué fue lo que te movió para salirte del camino del Señor desde pequeña y después a unirte a Jesús en condiciones que no eran correctas? Bueno, de hecho, estábamos muy jóvenes todavía, teníamos como 15 años, cuando pues por placeres de la carne, pues deseos, pues Fornicaron. fornicamos y nos embarazamos de una pequeña. O sea, luego vino la niña. Así. Ajá, sí, y ya Tremendo, fue ¿no? ¿A que qué edad la tuviste? a los 15. ¿A los 15 la tuviste? Sí. Ay, Dios santo. Sí. Tremendo. Entonces desde ahí empezamos a vivir juntos, pero pues juntos, pero revueltos, separados, porque vivíamos en la misma casa, pero ahora sí que cada quien por su rumbo, no nos hablábamos, no había comunicación. O sea, ese era el problema en sí, en la unión de ustedes, ¿no? Así. Que No estaban estaban viviendo preparados, juntos, no pero, había madurez. pero no hablaban, no se comunicaban, no. Éramos disfuncionales, Sí, sí. completamente extraños en la Lo que casa. habían heredado, por ejemplo, Exacto. tú en tu casa, bueno, lo estabas aplicando ahora en tu relación con ella y empezaron, yo creo, los Problemas. conflictos Exacto. grandes en sus vidas. Le doy gracias a Dios porque yo a ella pues no la traté pues de golpear. O sea, sí habría conflicto, pero no al grado de quererle lastimar, pues de golpearla. Pero pues sí había el daño psicológico de mi parte. Yo la lastimaba verbalmente y Muchas la veces hería. ella Eso hace es mucho agresión. daño. Y eso es lo que más hace daño. Así Sí. Porque son los sentimientos. Porque son como puñales que entierran, Exacto. ¿no? Sí, bueno, la palabra lo dice, que son como espadas. Que... Era la violencia verbal, Exacto. Y psicológica. en su tiempo, pues mi papá también hacía lo mismo. Y yo, pues desde chico, pues yo decía, pues yo no quiero que mi familia en un futuro, pues pasara eso. Pero pues Pero en lo ese estabas momento, haciendo. yo no me daba cuenta, estaba cegado y no me daba yo cuenta de acerca de eso. Y ya ¿Sentías tenían amarla? dos niños, ¿no? ¿Mande? ¿Sentías amarla? No, No. yo no la Porque quería. no tenía el amor de Porque Dios. exacto, no tenía el amor de Dios. Me había separado de Dios. Entonces nada más era el deseo de propio Exacto. de la carne, como dice Dalia, De- pero nada más. a pesar de que ella se embarazó, ya todo empezó a cambiar. Yo en su momento, en la juventud, yo le pedí al Señor, Señor, si tú me la pusiste, aunque sé que soy joven, pero pues quisiera formalizar, quisiera tener una novia, porque yo buscaba el amor que no tenía en mis padres, yo lo buscaba en ella, antes de buscarlo con el Señor. Sí, el el ser problema. humano siempre anda buscando. Exacto. Y Eso como yo es era lo que joven, sea pues no faltable. tenía quien me instruyera en eso, pues yo lo busqué en ella. ¿Y nunca pensaste en ese momento o en ese tiempo regresar a la iglesia? No. Porque saliste No, de la no, iglesia. ya estaba, No, ya no, estaba ya echadito estaba- a perder. Exacto. Yo tenía un miedo. Yo tenía un miedo de Miren que, bueno, cómo, ¿qué te cómo dirán? Satanás actúa, ¿no? Porque ustedes ya conocían el camino, conocían estuvieron la en el palabra. camino. Y cuando ataca el diablo, endurece de tal manera el corazón que se le dificulta a la persona regresar de nuevo al camino. Solamente un milagro de Dios, Así y yo es. creo que sí sucedió Y es ese lo que milagro, hizo. porque ya están aquí. Yo me volví incrédulo, yo no, pues, Sí, era tu corazón se demasiada la endureció. dureza. Empezaste posiblemente a blasfemar las cosas de Dios Así o a es. criticar. Así es. Y entonces no querías absolutamente Nada. nada de lo que fuera de Dios. Así es. Así Y entonces que, ya tenían dos niños, ¿no? No, una Porque niña. Primero una niña. Sí, ¿A cuánto tiempo de matrimonio, Como- bueno, de unión vino el niño? a los 4 años. Oh, o sea, ¿tú a qué edad tuviste al niño? A los 20. A los 20, o sea, a los 5 21, años. sí. Muy jóvenes, qué bárbaro. Y entonces, todo ese tiempo, desde que se unieron, tuvieron a la niña, ¿no eran compatibles? No. No. Vivíamos Y- juntos, pero a lo mucho cruzábamos palabra por los niños. pero, De verdad. Sí, pero Dalia, tú nunca tomaste ninguna decisión. sí, Eras muchas. agredida, eras vejada, humillada.
Sí, muchas veces. Violencia verbal, maldecida. Muchas y veces. Estuviste 6 años viviendo con Jesús en esas condiciones. Estaba cautiva. ¿Por qué no tomaste ninguna decisión? Muchas veces tomé la decisión de irme de la casa, de abandonarlos y todo, pero no sé, por una o por otra razón no podía. Porque estabas ligada espiritualmente por espíritus inmundos. Es lo que trae la fornicación, esa ligadura. Es una ligadura que aunque te están golpeando, aunque te están vejando, aunque te están humillando, tú no te separas. Así es. Solamente la mano de Dios, el Señor Jesucristo, puede romper esa ligadura. Y entonces, esto es lo que sucede con muchas parejas en unión libre. Todo ese tiempo lo vivieron así. Sí. Digamos muy fríamente, muy separadamente. Sí. Y así tuvieron su segundo hijo. Así es. Y entonces, digo, eso está tremendo, ¿no? Pero entonces, ¿cómo es que tú decides realmente buscar a Dios? Porque, bueno, antes cuando... ¿Quién buscó a Dios primero? Dalia. Pero también Dalia cuenta que como él no le daba su atención y ella se centró mucho en los niños. Y entonces los niños, y siempre las malas costumbres, ¿no? Las caricaturas, las cosas de los juegos, ¿de qué? ¿Qué era lo que tú estabas muy...? De hecho, yo me refugié en los niños y él fue el que se refugió en los juegos. Yo me refugié en la tecnología, en las redes sociales, en los videojuegos, lo que usted siempre habla. Un adicto. Me volví adicto al teléfono, era un adicto al celular. De por sí yo me desvelaba jugando, yo me desvelaba en el teléfono. ¡Qué bárbaro! Y pues me marginaba de mi familia. Hoy se habla de la demencia digital. Exacto. Es un nuevo término. La adicción a tantos aparatos de esos causa demencia digital. Así se le está llamando ahora. Yo me acuerdo de unas noticias de un muchacho creo que en Asia, que se puso 24 horas a estar sin parar y a 24 horas y murió. Sí. Por estar, se llama demencia digital. Pero todo eso vino porque cuando mis padres se separaron, cuando yo era niño, me compraron una consola de videojuego. Entonces, para que yo no... Ese fue tu escape de niño. Exacto, ese fue mi escape, pero para que yo no viera los problemas. Y sin saber, cuando yo tuve a mi familia, eso fue lo que lo mismo que habían sembrado, es lo mismo que yo ya... Sí. Bueno, Dalia, ¿y cómo fue que tú abriste tu corazón a las cosas de Dios? ¿Cómo fue ese camino de regreso? De hecho, yo estaba muy endurecida igual porque siempre habían como 2 ocasiones antes que ya había yo regresado a Maranata, pero yo veía las pruebas y me alejaba. Entonces ya la tercera vez llegó una tía con su esposo que son pastores en una iglesia. Entonces ellos al notar que teníamos problemas, entonces nos pidieron que iban a orar por nosotros. Entonces en esa noche yo me reconcilié con el Señor Jesucristo, pero pues lo estaban esperando a él, pero pues él huyó. Yo huí del Señor. No querías esa oración. No quería yo nada. No quería ser atrapado. Entonces ahí fue donde el Señor me dijo que Él estaría conmigo en todo el proceso. Entonces yo busqué en dónde regresar a Maranata y pues cuando regresé pues eran las fiestas del perdón y usted estaba... Yom Kippur. Exacto. Expiación. Entonces usted estaba en esa ocasión en el servicio diciendo busquen a su esposo, a su familia y pídanle perdón. Entonces yo era la única que no tenía el esposo. Que no estaba tu esposo. Entonces, pero tampoco era así como para que si el que tiene que pedir perdón es él, ¿no? Sí, así es, pero sentí en ese momento que el Señor estaba sanándome desde el interior a mí, que yo tenía que soltar el perdón aún a pesar de que Él no me haya pedido perdón. Y ya cuando él llegó a los pies de Jesucristo pidió perdón, pero ya no me costó. O sea, lo solté con toda confianza, ya lo había yo hecho, ya no había ya más daño. Entonces, llegué a las fiestas del perdón, lo perdoné, entonces desde ahí empezó el Señor a hacer un proceso en mí. Me decidí a pararme en la brecha, dice la palabra de Dios que la mujer rodearía al varón con un escudo de oración. Entonces, a pesar de que yo seguía orando y orando y orando,
y no veía la respuesta, yo seguía orando. Entonces en una madrugada, en una mañana, yo le dije al Señor, por lo menos dame una señal de que me estás escuchando, de que alguna de mis oraciones ha subido a ti. Entonces es ahí donde el Señor empieza a mostrarme que sí estaba trabajando en él, que no había caído ninguna de sus promesas a tierra, sino que Él era fiel y justo y que Él lo iba a cumplir. Y pues le doy la gloria a Jesucristo porque a su debido tiempo, hace un año, testifiqué de que yo estaba perseverando y que Él también estaba perseverando, y hoy le transmito esa misma esperanza a aquellas mujeres, a aquellos hombres. Tal vez hay mujeres que se están parando en la brecha y no ven resultados a simple vista, de que es más, al contrario, pueden ver que su esposo o que su esposa se inclinan más hacia el pecado, hacia el alcoholismo, y pues es ahí donde a veces flaqueamos y queremos desmayar. Y en ese punto no deben de Y es el flaquear. punto, es en donde el Señor está ahí a un paso tu recompensa, y todo lo echas a perder, todo lo echas en saco roto, porque nada más por lo que vio tu vista física. Así es. Pero Dios estaba ya trabajando en tu oración. ¿Cómo fue entonces que tú llegaste Bueno, pues a Pero mira, el camino del Señor? interrumpo, realmente estuvo orando un tiempo, digamos cerca de un año, pero yo oré 10 años por él. Imagínate, imagínate. Hello. Qué Bueno, barbaridad. dureza. Era más duro que Por el muy hierro. duro, para el Señor no hay nada de... Nada. Y duro. entonces ya, Duro. ¿cómo fue que viniste tú a él, Señor? Bueno, pues ella me comentó de que cuando ella llegó a Maranata, ella oraba, se encerraba en el cuarto y con aceite rociaba la cerradura. Entonces, pues yo sin saber, pues yo me levantaba, abría, pero yo sentía mis manos pues grasosas. Bueno, ¿qué es esto? Bueno, pero seguí. Tocaste lo que no debiste tocar, el aceite de Dios, De la unción del La unción Espíritu del- Santo. la exacto. unción que rompe todo yugo. Entonces, una ocasión los niños se enfermaron, tenían gripa, nada malo, pero pues era una gripa, y yo veía que ella oraba por ellos, y yo tenía el conocimiento de que eso me tocaba, era responsabilidad mía, Tuya, Sí. exacto. Como Eso varón. tienes que hacerlo tú. era mi responsabilidad, y dije, ¿por qué no lo hago yo? Así es. Ya era Dios obrando en ti, Así es. rompiendo yugos y mostrándote lo que tú tenías que hacer Así en es. tu responsabilidad como varón y Ya te como estaba redarguyendo y el Señor. responsable de tu familia. Entonces, pues yo asistí a Maranata, le dije, fui con ella a Maranata, pasaron los domingos, para la unción yo no pasaba. Yo era Tú duro, ibas, pero no durísimo. pasabas. Era dominguero, yo no quería hacer nada. Llegabas los domingos nada Exacto. Hasta que un día el pastor José David, en el segundo servicio, pasó que pasáramos, y yo pasé. Algo me dijo que yo pasara, y yo pasé por fe. Y en ese momento le dije al Señor, Señor, aquí estoy. Por fin. Lo que vayas a hacer, hazlo. Ya lo necesito, ya no quiero ya esta vida, ya no quiero, ya cambia este corazón duro. más. Sí. Entonces el pastor José David decretó la palabra en mí, y vino un quebrantamiento cual nunca había sentido jamás. Lloraste Lloré como y niño. no pude contenerme. El Cuando Señor al momento estaba de que Sí, la porque unción, tú le pediste al Señor que te tocara su amor, ¿no? así es. Que te diera una Algo palabra de que su amor. jamás, porque yo lo veía en otras personas, cómo ellos sí pueden y yo no puedo. Y hasta que pasó lo que pasó, le dije a Dalia ese día, ¿sabes qué? Pues yo quiero empezar mis clases. Empecé mis clases, me bauticé. Al momento de que pues yo me quería bautizar, mi espíritu quería bautizarse, pero mi carne no quería bautizarse. Tremenda Y la dije, posición. no, si yo ya estoy aquí, yo voy a cumplir con lo que tengo que hacer. Sí. Y me bauticé. Al momento de que yo me estaba bautizando, pasó otra experiencia en mí que jamás había yo sentido. Yo no lloraba, sino yo gemía. Fíjate. Y fue que el hermano Bartolo me abrazó. Sí, empezaste a experimentar Así es. lo que es el mover del Espíritu Santo, esto es en
el reino de Dios, o sea, en lo sobrenatural. Así es. Así que damos gracias al Señor porque como el Señor ha obrado en sus vidas. Así Dios es Dios del matrimonio, Dios de la familia, y ustedes siendo jóvenes han sido restaurados y ahora a servirle, Amén. le están Así, sirviendo así ya al es. Señor, y por eso son ejemplo para lo que muchas personas están sufriendo y también pueden venir a los pies del Señor Jesucristo. Así que, Mira qué amigos, tiernos. amigas, Bueno, antes de irnos, Keren e Isaac son los hijos de ellos. Felicitan a sus papás. ahí Se están, los regalo ahí para están que sus hijos. mándenle un beso a ellos. Saludos. Bueno, pues gracias Jesús, gracias Dalia por compartir su testimonio de esta bendición de restauración de Dios. Y a todos los que nos ven, gracias por habernos acompañado y hasta nuestro próximo programa, sintonizándonos en el 1301. 13.1 del canal. 13.1. Gracias, Dios les bendiga.